¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. La Fuerza Aérea está de luto. 2 capitanes murieron este jueves al caer un avión de instrucción por causas que no están claras todavía. El accidente ocurrió durante un vuelo de entrenamiento en la base aérea El Bosque, en una aeronave T-35. Usted la conocerá como el Pillán, que no es primera vez que capota. Son familiares de acá, de gente de la escuela. Era una sobrina. Yo venía a mitad de camino con la niña y me llaman por teléfono y que hubo un accidente y más allá yo no supe. La incertidumbre era alta. Llegaron a buscar a sus familiares y en el camino se enteraron de este accidente fatal. Durante un vuelo de entrenamiento, una aeronave T-35 Pillán se precipitó a tierra, dejando 2 oficiales de la FACH fallecidos. Y en el momento del accidente yo vi pasar la avioneta, andaba dando vueltas por acá, haciendo piruetas, y escuché la explosión. Y a las 12:15, 12:20 más o menos sentí el ruido y luego la humadera, pero nunca pensé que podía ser un accidente tan grave como sale en las noticias. A través de un comunicado, la Fuerza Aérea de Chile confirmó la noticia. Por causas que se investigan, la aeronave perteneciente a la Escuela de Aviación cayó tras realizar un vuelo dentro de la misma base aérea El Bosque. En el lugar fallecieron los capitanes de bandada Rodrigo Valenzuela Ramírez y Rubén Aguilera Guzmán. Las razones por las que se produjo este accidente, tuve la oportunidad de hablar con el comandante en jefe de la FACH, están siendo investigadas, pero no cabe duda que los pilotos de la Fuerza Aérea cuando vuelan lo hacen para prepararse con el objeto siempre de defender la soberanía de nuestro país y la integridad territorial de Chile. A través de Twitter, el presidente Sebastián Piñera envió sus condolencias a las familias de los oficiales fallecidos. Un accidente que no es el único registrado en una aeronave T-35 Pillán con este resultado. 2 integrantes de la Fuerza Aérea murieron cuando el avión Pillán en el que volaban cayó en la región de Tarapacá. Este accidente se registró en junio del año pasado durante un vuelo de entrenamiento en la Pampa del Tamarugal. Algo parecido ocurrió en mayo del 2011 cuando un accidente le quitó la vida a 2 personas. Pasado el mediodía, 2 tenientes, uno del Ejército y otro de la Armada, despegaron en este Pillán. Minutos más tarde, y según informó la Fuerza Aérea, el avión se precipitó a tierra a 5 kilómetros del pueblo de La Tirana. Más atrás, en 1995, otro avión cayó a tierra en la 10ª región. En el lugar, perdió la vida el piloto del aparato, el joven subteniente Marcial Izarnotegui Taibo, de 21 años de edad. ¿Pero de qué tipo de avión hablamos? El T-35 Pillán, que se produce en Chile, es una aeronave destinada a la preparación del piloto alumno. Tiene más de 300.000 horas de vuelo y está operando en países como España, Paraguay, Ecuador, además de Chile. Lo que pasó hoy día puede haber pasado ayer, la semana pasada, mañana, cualquier día. Lo que pasa es que ese ejercicio es constante acá. Y esto se veía venir, o sea, en cualquier momento podía haber pasado ahí mismo o acá en el condominio o en sus alrededores. Un accidente que vuelve a vestir de luto a la FACH, institución que en su comunicado extiende sus condolencias a los familiares y seres queridos de los 2 oficiales que fallecieron este jueves. Un accidente que ocurre entonces a pocos días de que comience una nueva versión de FIDAE. Les contamos algunos otros datos relevantes sobre este avión. El T-35 Pillán es una nave de instrucción hecha para enseñar a volar a los alumnos de la Escuela de Aviación de la FACH. Lo construye la Empresa Nacional de Aeronáutica, ENAER, en la base El Bosque desde el año 1982. Puede viajar una distancia de 735 millas náuticas, esto es aproximadamente unos 1.300 kilómetros, en un tiempo de 5 horas y 40 minutos. Y se le considera especialmente maniobrable y sencillo de operar. Por eso se han construido más de 120 unidades del Pillán que vuelan en Fuerzas Armadas de 8 países, entre ellos España. Y una simple agenda universitaria está hoy en el centro de la polémica. La FECH, en el ejemplar de este año, incluyó un instructivo para realizarse un aborto de forma casera. Los estudiantes hablan de un acto meramente político, pero entre los especialistas la idea no cayó tan bien. La pregunta es simple, pero al grano. ¿Cómo hacerse un aborto seguro con misoprostol? De esa forma, este manual ayuda a las mujeres a realizarse un aborto de forma casera. El instructivo, que está causando polémica, es parte de la agenda que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile le entregó a los alumnos de primer año.
Dice cómo emplear el tratamiento, explica con detalles lo que debería pasar una vez que se concreta el aborto. Generalmente después de ingerir el misoprostol ocurren contracciones, sangrado abundante con coágulos, expulsión del saco gestacional. El aborto hoy en Chile es una realidad, se realiza de manera insegura, se realiza de manera clandestina y el objetivo de poner este instructivo en el fondo dice relación con nosotros prestar información sobre un tema que hoy día es tabú. En Chile el aborto solo está despenalizado en 3 causales: violación, riesgo de la vida de la madre e inviabilidad del feto. Hacerse un aborto, tal como explica este manual, todavía es considerado un delito en nuestro país. ¿Qué piensan los estudiantes de la Universidad de Chile de esta agenda? Primero aclarar que esta no es la primera vez que sale un instructivo. Nos parece muy bien, ya que le enseña a la mujer cómo abortar de una forma segura. Yo lo veo como algo que está bien, que sea criticable, que quizás por la moral de algunas personas ya va a pasar. Pero el aborto pasa, sucede. Ojalá que el consumo de esta pastilla se haga con un acompañamiento, ojalá de una persona muy cercana. Si el aborto es un riesgo, sea hecho de forma segura en un hospital o sea hecho de forma clandestina en mi casa. Y muchas veces en internet a lo mejor se puede encontrar algo, pero no es tan fiable como algo que yo creo que lo han estudiado. Espero que sea así. En el Colegio de Matronas la idea no cayó nada de bien. El misoprostol es el medicamento más aceptado en temas abortivos. El punto que es, y que no lo dice en ninguna parte, ni están en este instructivo, es que tiene riesgos y riesgos altísimos. Según la OMS, el misoprostol debe utilizarse solo bajo supervisión médica. En Chile su uso solo está autorizado en hospitales y clínicas, aunque es ampliamente comercializado en el mercado negro. Consumir una dosis equivocada y fuera de plazo puede frustrar el aborto, causar malformaciones en el feto, entre otros problemas. No es un fármaco de uso casero y lo que es peor, la niña, la estudiante en este caso, tiene que estar muy segura de sus semanas, porque si se pasa de las semanas establecidas para el uso del fármaco, que es 8 semanas, dice la OMS, el riesgo es altísimo porque le pueden quedar restos. Y si ella está sola y sangra y no acude a un centro asistencial, puede morir por anemia aguda en el baño de su casa. Pero en la FECH aseguran que no se arrepienten. Fue, insisto, una decisión política. Nosotros queremos promover el debate respecto a estas temáticas. A nosotros nos interesa que se polemice en torno al tema, nos interesa que volvamos a hablar de aborto, porque para nosotros, insisto, es insuficiente el aborto en 3 causales. Nosotros queremos aborto libre, gratuito y seguro. Yo creo que lograron su acto político. O sea, hoy día están todos los medios preguntando, lo lograron. El punto es que no toda la juventud ve los medios de comunicación, pero sí va a leer su agenda. Entonces, desde ese punto de vista hay una irresponsabilidad. Yo creo que esta agenda debió haber sido consultada, por lo menos con los expertos. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud reiteró que la autoadministración del fármaco fuera de los sistemas de salud no cumple con las normas de la OMS y que puede tener efectos secundarios, llegando incluso a la muerte. ¿Es realmente seguro hacerse un aborto casero? Esa es la verdadera polémica y debate de este instructivo, que médicamente implica riesgos. Una agenda que quiso poner en agenda, valga la redundancia, la discusión por el aborto libre. Bueno, lo que vemos en pantalla ahora es el estado de las rutas 68 y 5 Sur a esta hora de la noche. Según las autoridades, más o menos 400.000 vehículos van a salir de Santiago durante este fin de semana largo. El mayor problema durante esta jornada se ha registrado en el sector de Angostura, que es a la derecha en su pantalla, donde una vez más se ha registrado largas filas de automóviles en el peaje. Casi que uno no tendría que explicar mucho. La imagen es bastante elocuente. El tránsito de la ruta 68, en tanto, ha sido fluido, con el túnel Zapata operativo luego de los casi 2 días que estuvo cerrado por el incendio de un bus en su interior. Vamos con otras informaciones. Ahora en 24 Horas Central. No fui invitado, ¿verdad? Eso dijo hoy el exdirector de Carabineros, Bruno Villalobos, en una jornada bastante compleja que tuvo. Esto fue cuando explicó su marginación de la ceremonia en la que Hermes Soto asumió el mando de la institución. En ella el presidente Sebastián Piñera anunció medidas para sacar a la policía uniformada de la crisis en la que está.
Solo minutos habían transcurrido desde que el presidente de la República se retiró de la Escuela de Carabineros, todo después de que Hermes Soto asumiera como el nuevo general director, una ceremonia que estuvo marcada por la ausencia de su antecesor, Bruno Villalobos, que a esa misma hora viajaba por el sur de Chile, un trayecto que terminó justo en la comisaría. El ex director general de Carabineros, Bruno Villalobos, sufrió este accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur. Un choque múltiple que no pasó a mayores, pero que permitió saber por qué Villalobos no entregó personalmente el mando a Hermes Soto. Yo no fui invitado a la ceremonia. Yo en algún minuto tuve la intención de acuerdo a lo que se me había dicho a mí, de poder concurrir, pero las cosas no fueron así, las cosas son como son. Una marginación conocida de antemano por la moneda y que, según algunos, buscaba evitar que la ceremonia fuese empañada por la abrupta salida de Villalobos y por las diferencias que el nuevo general director expresó diciendo, por ejemplo, que él habría renunciado mucho antes. Y una de las tareas más significativas que deberá liderar el nuevo general director será precisamente restablecer ese prestigio y esa confianza en la institución. Cita en la que el jefe de Estado no solo invistió a Hermes Soto, sino que anunció la modernización de Carabineros, además de auditorías internas y externas para evitar casos como el millonario fraude que aún es investigado o las acusaciones de montaje en la Operación Huracán. Hemos visto, y con mucha tristeza y preocupación, cómo la imagen de esta noble institución se ha visto dañada y opacada por las conductas altamente reprochables y reñidas no solo con la ley, sino que también con la cultura de Carabineros de Chile. Conductas reprochables por las que decenas de carabineros deben enfrentar la ley, entre ellas uno de los que sí llegó a la ceremonia, pero de civil, el general en retiro Gonzalo Blue, el mismo que estuvo a cargo de la inteligencia en la cuestionada Operación Huracán y el mismo que será formalizado por asociación ilícita, por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. A desearle mucho éxito en su gestión. Y cualquier pregunta respecto al tema con mi abogado, por favor. Pero también Muchas gracias. En paralelo, según informó La Tercera, el comandante Jorge Espinosa declaró ante la justicia militar que la hoja de vida, con las sanciones institucionales a Hermes Soto, entre otras por frecuentar un prostíbulo hace más de 20 años, fue pedida informalmente por el general Julio Pineda, un cercano a Villalobos, llamado a retiro. No nos adelantemos en señalar situaciones parciales que se van dando en ese sumario hasta que tengamos la conclusión final y veamos qué fue lo que ocurrió dentro de una situación que obviamente aparece como irregular el hecho de que salga una información de carácter secreta. Un accidentado cambio de mando en que Hermes Soto asume como autoridad máxima de Carabineros por los próximos 4 años. ¿Una batalla heroica o un invento propagandístico? Ahí está la pregunta. Historiadores chilenos negaron la existencia de la batalla de Canchas Blancas, que conmemoró este miércoles el gobierno de Evo Morales. Una supuesta epopeya militar que, según su versión, habría terminado con la derrota de 1.500 soldados chilenos. Y los bolivianos soldados chilenos muertos en plena pampa boliviana. Una derrota aplastante, una batalla épica. Vencedores y vencidos se encontraron en Canchas Blancas durante la Guerra del Pacífico. ¡Que viva Bolivia! ¡Vencer o morir! ¡Viva Bolivia! ¡Vencer o morir! Vencer o morir era la consigna, un grito bélico que resonó en las alturas del altiplano, donde cientos de actores recrearon esta batalla. Una hazaña conmemorada por el presidente Evo Morales, que aprovechó la instancia para reiterar que el mundo entero se informa que hay un tema pendiente. Quiero decirles nuevamente que la invasión, la usurpación no da derechos. Que la invasión, usurpación no crea derechos, sino más bien los compromisos de estados, las resoluciones de organismos internacionales deben ser cumplidas.
Según el gobierno boliviano, el 12 de noviembre de 1879, 1.400 soldados chilenos habrían sido interceptados camino a Potosí por un contingente boliviano compuesto por algunos uniformados y campesinos sin preparación militar alguna. Una hazaña que fue conmemorada por Evo Morales con una masiva recreación en terreno. Se les dio muerte completamente cuando las tropas bolivianas atacaban y hundían sus cuchillos en el vientre del enemigo. Se escuchaban lamentos en la tropa chilena. Pero hay un solo problema con esta epopeya. Según los entendidos chilenos en la materia, esto nunca pasó. Donde murieron 500 chilenos, 440 habrían sido tomados prisioneros, una gran cantidad de material habría sido tomado por el ejército, en fin, el ejército boliviano. Y eso raya en el ridículo. No existen, no está reportado ni en los partes chilenos, ni en la planificación de guerra, los historiadores chilenos tradicionales. Incluso el propio diario Campaña del Ejército Boliviano, que fue publicado en 1899, tampoco lo recoge, no hay ninguna referencia a ella. O sea, pruebas históricas no existe ninguna. Según el presidente Morales, eso se debe a que una parte de la oligarquía habría ocultado esta batalla de sus registros. Pero la historia comunicada por Bolivia fue más allá, porque supuestamente Chile quería tomar Potosí. Además, entre la documentación tomada teníamos planos de la región, mapas del Paraguay, del norte argentino y la parte occidental de Brasil. ¿cuál era el objetivo del supuesto avance chileno entonces? Según la versión boliviana, esto fue confesado por un soldado justo antes de morir. Soldado chileno, quiero que me digas cuáles eran tus órdenes. Nuestras órdenes eran la de levantar al Paraguay contra la Argentina. Es decir, Chile supuestamente se estaría lanzando una campaña prácticamente continental con 1.400 soldados, mientras el grueso del ejército se proyectaba al norte. No tiene mucha plausibilidad estratégica. Pero todo es un invento. Evo Morales se estaría jugando a las medias verdades, o en este caso, a las medias mentiras, dicen los historiadores. Chile consolida su posición sobre Calama y posteriormente mantiene la presencia con piquetes de caballería y unidades muy menores que libran precisamente una serie de escaramuzas posteriores. Algunas de ellas, digamos, se libran en el mes de diciembre, etc. Fundamentalmente para lograr controlar y dominar el territorio completo del departamento del Litoral. Eso implicó, en definitiva, marchar hacia los pueblos del interior, entre ellos más conocido de San Pedro Atacama. Ahí sí hubo un enfrentamiento bélico, pero nada tan cinematográfico en las cifras. 70 soldados bolivianos contra una avanzada de 24 chilenos. 11 de ellos murieron. Este combate al menos sí lo ganó Bolivia. No es una victoria decisiva, no es una victoria estratégica. Solo para que no haya confusiones, en resumen, ¿existió o no una gran batalla en Canchas Blancas? No, no la existe. Si la existiera sería fascinante, porque la verdad es que los bolivianos aluden a esta batalla, pero no han presentado ningún documento. Me atrevería a decir incluso que no es que los bolivianos, sino que básicamente el gobierno de Evo Morales. Y efectivamente aquí tú puedes ver que hay una intencionalidad comunicativa muy posverdadera, podríamos llamarla, donde, claro, tú sientas la duda de si existió o no existió. El gobierno de Evo al menos así lo cree y ahora lo reivindica teatralmente en el marco de una estrategia comunicacional que coincidió con el último día de alegatos en La Haya. Bueno, tomó uno de los ministerios más difíciles, ¿sí? Y en su primera semana hizo cambios radicales. Hablamos de Gloria Hood, la mujer que lidera el transporte en el país y que hoy por primera vez aceptó recorrer la ciudad en micro y en metro para dialogar con los pasajeros. Yo soy la nueva ministra de Transporte. Aún no cumple 3 semanas en el cargo, pero parecen años, porque dirigir el transporte en Chile no es tarea fácil. Se pronuncia Hood. Hood, no Hat. Sí, no. Ni Pisajá, ni nada de esas cosas. La agenda parece empezar y terminar con el Transantiago, el fierro caliente que nadie quiere y que por segunda vez tiene a una mujer al volante. ¿Te sientes que Paola Tapia le dejó la vara alta? Yo creo que ella hizo un buen trabajo. Creo que tengo sí observaciones al proceso de licitación, que ella las conoce, se las plantea ella misma. Claro, pero la vara está alta o está baja.
La vara está alta siempre en transporte, independientemente de quién fue el ministro. A las calles de Ñuñoa llevamos a la ministra Gloria Hood, la ingeniera de 63 años que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de liderar el transporte que solo en Santiago mueve a más de 5 millones de pasajeros cada día. Hola, buenos días. Yo soy la ministra de Transporte. Yo soy Gloria Hood, la nueva ministra de Transporte. Lo primero, las micros dejan mucho que desear. ¿La micro? Sí, el bus, sí. Ya. ¿Y qué es lo que no te gusta a ti de la micro? Son inseguras, las puertas están todas malas, algunas no se cierran bien. Una vez un bus oruga se separó. O sea, cambiar buses sería prioridad. Sí. El servicio es malo. No es bueno. ¿Y por qué? Una que se demoran demasiado en pasar y vienen siempre llenas. Nunca hay un asiento para nosotros. ¿A esta hora o viaja en la hora punta? No, en cualquier hora. Ministra, estamos aquí a bordo con un show en vivo. ¿Qué le parece a usted las actuaciones al interior de las micros? A mí me parecen bien, pero tengo algunas observaciones porque uno no siempre quiere viajar con alguien que esté gritando al lado. No sé si prohibir o formatear de alguna manera en que sea compatible con el viaje. Creo que es importante respetar también la tranquilidad de cada uno de los pasajeros. Sacar a los ministros desde su oficina en Amunátegui no es fácil. Desde que partió Transantiago, solo René Cortázar y Paola Tapia aceptaron este desafío, donde es clave interactuar con los pasajeros. Vaya al Castillo, vaya al Molino, vaya a la Pincoya, ¿qué es ahí? Pues trabaje ahí. Vaya para allá a hacer trabajo social allá, sí, pues, anda haciendo acá, si la gente acá anda trabajando, anda tranquila. Mira, es súper injusto que asuman que yo no uso transporte público y que... ¿Y qué micro usa? La 518 en Bilbao, yo vivo en Providencia y me voy al centro en la 518. ¿Y qué frecuencia tiene? La frecuencia está perfecta, para mí por lo menos funciona súper bien. A mí me da lo mismo la frecuencia, yo salgo a las 7:30. Aquí pasan 12 millones de micros cada 15 minutos, tiene una frecuencia hermosa. Vaya a San Bernardo, donde la gente se demora 3 horas en llegar a su casa, a Bilbao, donde no puede llegar. Ya, pero escúchenme, yo llevo 2 semanas, está bien, llevo 2 semanas, lo mínimo es que me hablen con un tono un poco más tranquilo. Además de ministra, Gloria Hood es costurera, corta telas y diseña vestuario, un hobby que ahora usará en las micros para hacer cambios interiores. ¿No le gusta a usted esto del piso? No me gusta que haya... Esto, por ejemplo, son fuentes de inseguridad para las personas. ¿Usted quiere buses de piso bajo? Sí, a mí me gustaría que fuera más fácil el movimiento dentro del bus. Quiere cambiar los buses y también la forma en que hoy se mide esa vergonzosa cifra de evasión que habla de un 23% de infractores. A mí me gustaría mucho tener una metodología de evasión independiente que fuera más parecido al IPC, en que uno tiene un índice que lo mide un organismo técnico externo. Mirar más a Londres y menos al Bogotá que inspiró Transantiago en el 2007 es también uno de sus objetivos. A toda hora es pésimo el metro. ¿Por qué es malo? ¿Pero por qué es malo? Por la cantidad de gente no es capaz. En todo el mundo, en los metros, se viaja con mucha gente. Sí. Si un país construye un metro que anda vacío, está botando la plata y dejando de construir, por ejemplo, escuelas y hospitales porque está construyendo infraestructura que nadie usa. La ministra se define como técnica con experiencia en el transporte. Una mujer que viene a trabajar y no busca seguir creciendo en política. Que ni siquiera he pensado en el próximo año. ¿Ya, pero no piensa llegar a la moneda con Morandé? No, yo ya estoy viejita. Algún día tendré que jubilar y dedicarme un poco más a mis manualidades. Ya, usted no es la del fin del gabinete entonces. No que yo sepa. Ya, pero no se descarta nada, no hay ningún político que diga no. Es que me da mucha risa. No se me había cruzado ni por la mente, entonces me da risa. Bueno, el próximo 16 de abril se cumplen 3 años de la peor tragedia en la historia del punk nacional y que dejó a 5 jóvenes fallecidos. Por primera vez y a puertas del juicio contra el único acusado, un equipo de 24 horas entró al lugar donde se produjo esta estampida mortal. Todo esto mientras, por supuesto, los padres exigen que se haga justicia por la muerte de sus hijos.
En el subterráneo ya no resuenan los acordes de la banda británica Doom. La estridencia de hace casi 3 años dio paso a un completo silencio. Y las luces que iluminaban la tocata se apagaron para nunca más volver a encenderse. Desde el 16 de abril del año 2015, este lugar permanece cerrado. Esa noche, que tenía que ser una jornada inolvidable para los fanáticos del punk radical, terminó convertida en tragedia. Nosotros pensamos en el momento de la tragedia, cuando yo vi la noticia en TVN, yo le grité a mi esposo, le dije, mi hijo tuvo un accidente. Sentí en mi corazón que a mi hijo algo le había pasado. El recital recién había comenzado cuando más de 200 personas trataron de ingresar a la fuerza al club Santa Filomena, ex discoteca Tsunami. Se produjo entonces una avalancha en la puerta de acceso, la que fue contenida con extrema violencia por el personal de seguridad. Guardias armados con bates de béisbol y electroshock. La reja instalada en la entrada terminó convertida en una trampa mortal para 5 jóvenes: Fabián, Ignacio, Daniel, Gastón y Robert. Corrimos a la posta y de ahí después de 5 horas nos hicieron reconocer el cuerpo de nuestro hijo. Fue impactante. No he logrado sacar de mi mente, yo creo que nunca en mi vida voy a lograr sacar de mi mente ver a mi hijo tirado en una camilla sin vida. Nadie sabía nada, no tenía idea de nada y yo no recibí ayuda de nadie. Solamente buscamos respuestas. O sea, lo único que se me ocurrió es que qué le pasó, mi hijo estaba sano y vino a un concierto y ahora está en la posta. Llegué yo a su lugar donde él estaba y cuando llegué yo, él falleció. La Fiscalía presentó acusación por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones graves en contra de Fernando Sánchez Valenzuela, productor del evento. No dañó a una familia, dañó a abuelos, parientes, amigos, amigas, la partida de él. Y por algo que se podría haber evitado. Se podría haber evitado con tantas cosas tan simples como la seguridad, como poner gente idónea. Estamos con el anhelo de esperar justicia. Creemos que hay responsables, que hay gente que premeditó todo lo que iba a pasar. No quisiéramos que otra familia viviera lo que nosotros hemos vivido. Es un dolor muy intenso, muy profundo y socava el alma. El abogado que representa a las familias solicita que el productor de la tocata sea condenado por homicidio simple. La tesis de la Fiscalía va por el lado de que esto fue una actuación negligente o culposa. Nosotros planteamos que él previó esto, estaba en conocimiento de lo que iba a ocurrir y siguió actuando a sabiendas de ello. Por lo tanto, nuestra hipótesis es de tipo dolosa. El juicio oral en contra del único acusado por la peor tragedia de la historia del punk nacional comenzará el próximo 15 de mayo. Sin saber todavía si tendrá secuelas, está el universitario que acusa una golpiza de carabineros en la protesta contra el fallo del Tribunal Constitucional. No quiere personalizar al culpable de la agresión, pero sí dice que quienes estuvieron detrás, pide que se hagan responsables por eso. Ya decidió tomar acciones legales. Las imágenes comenzaron a circular casi instantáneamente. Fernando Quintana se desplomaba luego del forcejeo con carabineros, todo en medio de la movilización por el fallo del Tribunal Constitucional sobre el lucro en la educación superior. Segundos en que el estudiante de 4º año de Economía de la Universidad de Chile perdió por completo el conocimiento. Yo empiezo a ver que la gente pase y en ese momento me agarran cuando estoy afirmado de la baranda del bandejón. Y ahí me pegan un primer golpe en la nuca y un segundo golpe en la zona de la cara que me noquea. Desde el 2011 este universitario participa de las movilizaciones estudiantiles. Confiesa incluso que ya había sido lesionado en una protesta por una situación similar. Yo tengo absoluta conciencia que las personas que me estaban agrediendo eran carabineros,
porque nunca los perdí. De hecho, en el video de 24 horas se aprecia, me están rodeando por completo. Las juventudes comunistas a las que Fernando pertenece ya se querellaron por lo ocurrido, pero también otras organizaciones estudiantiles. No puede ser posible que sigamos con este nivel de represión. Recién la primera manifestación del año y ya tenemos 3 casos graves de violencia. Al parecer hay poco aprendizaje por parte de la fuerza pública. Luego de un tiempo en donde no ocurren, vuelven a ocurrir. Y eso habla de que finalmente los protocolos no se modifican, o cuando se modifican la instrucción finalmente no cambia. Y en eso por su parte las autoridades políticas tienen que hacer algo. Fernando está en observación médica y con licencia. Aún no sabe si habrá alguna secuela por el golpe, sobre todo en su oído. No, yo lo primero que quiero es que exista responsabilidad política al respecto. Es importante también saber quién es el que comete la agresión directa. Y en tercera medida también poder ayudar un poco o impulsar a que estas medidas se denuncien. Inmediatamente hemos pedido la información correspondiente y estamos a la espera de ella, y el propio general Soto, como me lo señaló, ya estaban investigando la situación. Investigación que tomará su tiempo, el mismo que Fernando aprovechará para recuperarse y emprender acciones civiles y penales contra los posibles responsables. Amanecidas para sacar la revisión técnica es el panorama tradicional de fin de marzo, cuando se debe cumplir este requisito para obtener el permiso de circulación. Pero no se desesperen, ya que el plazo final es el lunes 2 de abril. Tranquila, Consuelo. Gracias. Y los municipios atenderán todo el fin de Semana Santo. A partir del martes estará expuesto a un parte, eso sí, de hasta 70.000 pesos y el retiro de su auto. Son las 6:16 y ya está todo el patio lleno. Por falta de programación o porque el tiempo no alcanza, da lo mismo la razón. Lo cierto es que el panorama es igual cada fin de marzo. Filas descomunales, amanecidas y suplicio para renovar la revisión técnica. Y eso que marzo no tiene dígito y se aisló precisamente para regular a los atrasados. Vengo hasta con almuerzo. Porque a todos se les olvida durante el mes la cuestión, así que hay que venir el último día nomás. ¿Por qué el último día? El último día, ¿no? Como todo chileno. 38 plantas en Santiago, el requisito fundamental para el trámite más solicitado de marzo, el permiso de circulación. ¿Cuántos partes de ella? Hartos. No le voy a decir y menos todo. Más de 12, ¿no? Más de 10. Bueno, las infracciones deben estar pagadas antes de sacar el permiso. Que me están cobrando un parte que supuestamente me dicen que ya está pagado. ¿Hasta cuándo es permiso a pagar el permiso de circulación? Hasta hoy día, ¿no? El último día hábil de marzo cae fin de semana, como es el caso de este año, o sea, día sábado. El último día para poder sacar el permiso de circulación es el lunes siguiente, vale decir, el lunes 2 a la medianoche es el último plazo para poder renovar el permiso 2018. Y por eso los municipios seguirán atendiendo durante todo el fin de Semana Santo. Vamos a trabajar viernes, sábado, domingo y lunes. Y deberán trabajar porque falta un número importante de compatriotas que no ha hecho el trámite. Y todavía falta cerca de un 35% de contribuyentes que no pagan todavía su permiso de circulación. Vale decir, un poquito más de 1.800.000 vehículos todavía no tienen su permiso al día. Porque hoy día, porque fin de semana largo y bueno, no tenía dinero para cancelar. Hoy día pagaron. Sí, hoy día pagaron. A partir del 2 no se puede pagar en 2 cuotas. Y además, si el 3 lo pillan sin el permiso, es parte. Si bien hay plazo hasta el lunes, desde el martes 3 de abril no podrá cancelar la patente en 2 pagos. Que había plazo hasta el fin de semana, pero no sabía que hasta el lunes. El permiso de circulación funciona a toda velocidad, trabajarán todo el fin de semana. También se puede hacer por internet. Queda más de 1,5 millones de chilenos sin hacer el trámite. Uno que le puede significar el retiro de circulación de su auto y un parte de 70.000 pesos desde el próximo martes 3 de abril. A través de las redes sociales, la periodista y animadora de televisión Javiera Suárez se reveló que después de la operación a la que se sometió este miércoles, se supo que su cáncer estaba avanzando. La joven madre, que se ha convertido en símbolo de lucha y entereza, confía en que saldrá adelante con la ayuda de la inmunoterapia. Espero que tires la toalla, que te acorralen contra las cuerdas y por un momento pienses que nada puede ir peor. Espero que ese momento sea eso, un momento.
Hace meses, Javiera Suárez enviaba este mensaje de valentía y de lucha. En 2016, un cáncer melanoma presente en varios órganos del cuerpo desafió su vida. Esta semana, su salud enfrentó un nuevo obstáculo, una intervención que mostró que su cáncer seguía avanzando. Sonrío, porque aunque los exámenes no eran lo que esperábamos, aún tengo la suerte de acceder a diversos tratamientos. Una frase que subió a través de las redes sociales, la plataforma donde Javiera ha mostrado su combate a esta enfermedad, una que la golpeó con un diagnóstico de meses de vida. Sin embargo, el acceso a una inmunoterapia le abrió las puertas a la esperanza. Este tratamiento es un tratamiento nuevo, que es muy distinto a la quimioterapia. Este tratamiento activa el sistema inmunológico para que ataque el cáncer. Es como una especie de capacitación al ejército del cuerpo. Le sacan las vendas de sus ojos para que reconozcan a las células cancerígenas. De ahí de a poco comienzan a atacarlas. Hace 3 años atrás no tenía tratamiento que fuera efectivo. Y hoy en día los pacientes viven años y hay pacientes que si logran los 3 o 4 años se pueden curar. Y a esa estadística se ha aferrado Javiera, quien ha sido una de las pocas mujeres en dar a luz con un diagnóstico de cáncer. Un tratamiento que en Chile lleva 3 años y su valor lo aleja de miles de pacientes. Cerca de 7 millones de pesos por mes y solo lo financia el sector privado. ¿Se puede ser feliz con cáncer? Yo creo que sí. Lucha que seguirá dando día a día, esperando que este diagnóstico sea solo un mal momento. Bueno, vamos a ver ahora el violento y descontrolado ataque que se vivió al interior de una garita de buses en Villa Alemana. Un hombre entró al recinto y sacó un fierro con el que rompió vidrios y golpeó a un conductor. El agresor quería cobrar venganza por un accidente callejero. Llegó descontrolado, rompió 3 vidrios y no conforme con eso, atacó a un conductor de la locomoción colectiva. Violenta agresión que ocurrió en una garita de Villa Alemana. Todo comenzó minutos antes en Quilpué. Un altercado de tránsito y una presunta colisión con un familiar del agresor lo hizo cobrar justicia con sus manos. Llegó hasta la garita para enfrentar al conductor del microbús. Y me dice, ¿arreglamos la buena o la mala? Yo soy el dueño de la empresa. Le dije, ya arreglemos la mala. Porque yo me imaginé, arreglemos la buena, ya pásame 50 lucas y aquí quedamos listos y no hacemos nada. Entonces yo no iba a hacer eso. Le dije, arreglemos la mala, pensando, llamemos carabineros, hagamos valer el seguro, llamemos a mi jefe, hagamos el procedimiento como corresponde. Pero no fue así, volvió enajenado, fierro en mano y molesto porque estaba siendo grabado. Me tira un fierrazo, lo cual me alcanzo a agachar y me rompe el celular y me pega en la mano con el fierro. Y ahí el celular salió volando el celular. Y ahí me lo toma y se va a la camioneta. La persona entra a un recinto privado, causa daños materiales, agrede a un trabajador que lo salva de una agresión con un fierro, lo salva el celular. A esas alturas, otros conductores también lo estaban grabando. Se bajó para amedrentarlos y ¡error! Dejó las llaves puestas en la camioneta. Gracias a eso pudo ser detenido. Yo en ese momento voy y le saco las llaves. Y cuando lo veo que viene de frente, yo me trato de disimular lo más posible, salgo caminando tranquilo y con las llaves. Entonces él después llega a la camioneta, se sube a la camioneta y no encuentra las llaves. ¿No se podía ir? No se podía ir. En realidad este caballero, si se sintió perjudicado por uno de los buses de nosotros, él tenía que haber acudido, al siguió el protocolo, acá hay un jefe de servicio, un jefe personal y un presidente y haber solucionado. Hasta ahí nomás le llegó la valentía. Sin llaves de su camioneta se vio atrapado sin poder huir. Se trata del dueño de esta barraca en Viña del Mar. Declinó entregar su versión en cámara y justificó su actuar por el mal desempeño al volante de los conductores de la locomoción colectiva. Un arreglo a la mala tal como él quería y bien mala para él, que ahora tendrá que enfrentar a la justicia después de su violenta reacción. 68 personas murieron en un motín y posterior incendio en un centro de detención en Venezuela. Es la tragedia carcelaria más mortífera de los últimos años en ese país y ahora ONGs y familiares exigen explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro. Tienen que sacarlo porque se están muriendo.
me han dicho nada, quiero saber de mi hijo. Y yo no sé si mi hijo está vivo o está muerto, señor. Madres desesperadas exigían cualquier información sobre sus hijos porque un día después del motín que dejó 68 muertos en un centro policial de Carabobo, nadie les decía si estaban vivos o muertos. Tampoco daban detalles de lo que realmente sucedió, aunque ni siquiera los propios reclusos lo tenían claro. Porque hubo un enfrentamiento con los policías ahí, bueno, pero eso es lo que se comenta. Se prendió una broma ahí con ellos y los locos como que le echaron gasolina a los presos, pero no se sabe muy bien. En un intento de fuga, 2 presos quisieron secuestrar a 2 policías y robarles sus armas, pero tras fracasar prendieron fuego a colchones. Esto ocasionó enfrentamientos y un incendio en los calabozos policiales. Algunos presos murieron calcinados y otros asfixiados. Los bomberos tuvieron que abrir una pared en la parte trasera de la comisaría para que los sobrevivientes pudieran evacuar, pero la ayuda llegó tarde. Soy una madre desesperada pidiendo justicia porque esto fue una masacre. Los quemaron. Mi hijo está totalmente destruido, quemado. Las autoridades se manifestaron casi 12 horas después y solo para confirmar la cifra de fallecidos, 66 reclusos y 2 mujeres que estaban de visita. El resto de escasos detalles los dio una ONG defensora de los derechos de los presos que culpa al gobierno por todo lo sucedido. Denuncian que en ese y otros centros de detención los reclusos pasan meses y hasta años, cuando por ley no deberían estar más de 48 horas. Además dicen que este incidente solo refleja la crítica situación de las prisiones en Venezuela, sobrepobladas en un 400%. Desde 2011, 388 personas han muerto en penales de su país, y no solo en motines, sino también por falta de alimentos, enfermedades y hasta ejecuciones extrajudiciales. Ahora exigen a Nicolás Maduro una investigación exhaustiva, además de indemnizar a los familiares de las víctimas de la peor tragedia carcelaria en la historia reciente de Venezuela. Casi 6 años después de haber recibido un disparo en la cabeza por parte de un talibán, Malala Yousafzai regresó a Pakistán. La joven activista y Premio Nobel de la Paz, ahora de 20 años, no pudo resistir las lágrimas al reencontrarse con su país. मैं 1999 में पैदा हुई। मैं ज़्यादा रोती नहीं हूँ। बस आज पता नहीं El porqué probablemente sean los recuerdos que afloran al volver al país que hace más de 5 años tuvo que dejar sin oportunidad de despedirse. Tenía apenas 15 años cuando un extremista islámico le disparó en la cabeza mientras iba en este autobús de regreso de la escuela. El motivo, la defensa que Malala Yousafzai hacía del derecho a la educación en el norte de Pakistán, el mismo sitio donde los talibanes se oponían a la educación de las niñas. La trasladaron inconsciente y de urgencia a Reino Unido, donde se estableció con su familia. Mientras su imagen se convertía en un ícono de la lucha por el derecho a la educación de los niños de todo el planeta, su voz llegó incluso a la Asamblea de Naciones Unidas. Let us pick up our books and our pens. Vamos a tomar nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. One child, one teacher. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. One pen can change the world. Creó una fundación y su lucha la llevó a convertirse en 2014 en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Cuando Malala fue atacada en 2012, todos los padres se asustaron, pero ahora ella derrotó ese miedo y la gente está inscribiendo a sus hijas en las escuelas. El temor que teníamos se ha ido. Malala, impulsada por su padre profesor, comenzó a escribir apenas con 11 años en un blog del sitio de la BBC. Bajo el seudónimo de Gul Mackay describía los horrores que imperaban en el valle de Swat, donde el régimen talibán se había impuesto. Las amenazas que en ese entonces surgieron se concretaron 4 años después.
Volver a Pakistán siempre ha sido mi sueño, poder moverme por la calle en paz y sin ningún temor, encontrarme con la gente. Se acercó a ese sueño, pero aún no podrá completarlo. Malala Yousafzai, a sus 20 años, llegó a Pakistán para reunirse con el primer ministro en medio de un enorme despliegue de seguridad. Por el riesgo de un ataque no se pudo publicar su agenda y tampoco podrá visitar su antigua aldea. Volverá a Reino Unido, donde estudia economía, filosofía y ciencias políticas en la Universidad de Oxford, no sin antes alertar sobre la importancia de educar a los niños y empoderar a las mujeres. Ella misma es un ejemplo. Los terroristas, lejos de silenciarla, hicieron de la suya la voz de millones. Un ejemplo para niñas, para mujeres. Un ícono hoy día, Malala. Es un ícono mundial. Vamos con otra historia internacional. Como injustificada, calificó Washington la decisión de Rusia de expulsar a 60 diplomáticos estadounidenses. Esto dice que pedirá la salida de Rusia de 150 miembros de la diplomacia de distintos países justamente en represalia por medidas tomadas por Occidente. Además, una portavoz de Estados Unidos dijo que su país se reservará el derecho a responder la decisión de Moscú, que también implica cerrar el consulado estadounidense en San Petersburgo. Para Rusia, la medida es una respuesta a las acciones, comillas, inaceptables de los países occidentales liderados por Estados Unidos justamente y el Reino Unido, que en conjunto ordenaron la salida de 150 diplomáticos de Moscú en represalia al envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija Yulia. Esta última ya salió de estado crítico y se está recuperando, según informó el hospital británico donde está internada junto a su padre. La calidad de sus chocolates es uno de los principales atractivos de Bariloche. Así es, vamos a endulzar un poquitito este noticiario. En días en que la ciudad argentina se prepara de cara a su tradicional fiesta del chocolate, les presentamos algunos de sus secretos. Aquí, en el centro de Bariloche, podemos encontrar uno de sus atractivos principales. El chocolate. Hablar de Bariloche es hablar de chocolate. Es imposible irse de ahí sin llevarse en la maleta alguna de sus variedades. Una tradición que se inició en la década de los 40, cuando familias de origen europeo se instalaron en el sur de Argentina con sus emprendimientos artesanales. Las recetas pasaron de generación en generación y para algunos ese es parte del secreto que hace que el chocolate de Bariloche sea único. En Bariloche particularmente hay familias que emigraron de distintas zonas del mundo en donde el chocolate es una gran prioridad. El clima ayuda también a que consumamos mucho chocolate, pero particularmente el de Rapa Nui se destaca por el refinado. Es un chocolate como se elabora desde el grano, tiene un refinado que en el paladar hace que la sensación y la experiencia del chocolate sea mucho más placentera y se disfrute más. Cerca de 1.200 toneladas de chocolate al año se producen en esta ciudad y llama a los turistas a probar sus miles de variedades con distintas formas y sabores para todos sus paladares. Tenemos nuestros productos aptos para celíacos, que es una incorporación bastante novedosa acá en Bariloche. Frutos bañados en chocolate, son frambuesas al natural bañadas en chocolate blanco y chocolate con leche. También en todo lo que es chocolate amargo tenemos tabletas desde 60% hasta 90%. Fernando Pérez nació en Puerto Montt, pero después del terremoto de 1960 se fue a Argentina junto a sus padres. En 1976 dio los primeros pasos para convertirse en maestro chocolatero. Entre la múltiple oferta que hay, nos mostró la técnica de elaboración de uno de los productos estrella, el chocolate en rama. A todo aquel que se inicia, que entra a trabajar en esto, lo primero que se le enseña es a hacer este tipo de trabajo. El chocolate en rama es a templar el chocolate para poder conocer la textura,
La temperatura de la mesa y el chocolate tienen que tener casi similar temperatura para poder elaborar el chocolate en rama. Después de ver su preparación, llegó el momento de probarlos. Buenísimo, buenísimo. Ya pasamos ayer. Mucha variedad, Sí. realmente impactan. Al ser en rama, no sé, tiene un sabor especial. Sí, de los otros chocolates que son macizos, así. Sí, tienen, no sé, tienen un sabor que no está en otro. Son suaves, no son empalagosos, ¿viste? No es un chocolate fuerte. Me gusta todo. Sí, aparte es como que uno siente el sabor de, como que es fresco, como que es algo fresquito, algo muy bueno. Además del producto favorito de los turistas, en las chocolaterías de la ciudad se pueden encontrar otras actividades que van desde lugares para almorzar a pistas de patinaje sobre hielo. A partir de este jueves, el Centro Cívico de Bariloche albergará la Fiesta Nacional del Chocolate, que se podrá encontrar en distintas formas, en más de 12.000 huevos de Pascua, en esculturas y la barra más larga del mundo de 200 metros. Disfrutar las bondades del cacao es un buen motivo para cruzar la cordillera, sobre todo en Semana Santa. Hoy el Instituto Nacional de Estadísticas entregó cifras de desempleo en el país y pese a que el indicador subió, bueno, no todo es tan malo. Veamos la desocupación en el último trimestre, diciembre-febrero, se elevó a un 6,7%, cifra que es 3 décimas superior que el mismo periodo del año pasado. Hoy en Chile, según el INE, hay 600.000 personas sin trabajo. Otro dato preocupante es el aumento de la brecha en el desempleo de hombres y mujeres, mientras que el porcentaje de hombres sin trabajo, ahí está, llegó a un 6,2%, el de las mujeres, ahí lo vemos, escaló hasta el 7,4%. Pero la buena noticia viene del lado de la composición del empleo, que mejoró en el último tiempo. Mientras que los trabajos por cuenta propia, la mayoría sin contrato, ni previsión de salud ni social, cayeron 0,2%. Los trabajos asalariados, que son todo lo contrario en calidad, aumentaron un 3,8%, concentrados en dos sectores. Ahí están, salud y enseñanza. Sin embargo, el balance del gobierno no es positivo. Estamos recibiendo un país con una brecha aún más alta entre el desempleo de los hombres y las mujeres. Lamentablemente, estamos recibiendo un país con casi un tercio de los trabajadores solo trabajando en forma informal. Esto significa sin cotizar, sin contrato, sin seguridad social. Las playas de aguas cristalinas no son exclusivas del sudeste asiático o el Caribe. En Europa también se pueden encontrar. ¿Dónde? En Croacia, un país, mire, que a principios de los 90 era parte de la entonces Yugoslavia, ¿no? Y sinónimo de conflicto. Lo ocurrido en los Balcanes es inolvidable. Hoy, en cambio, es uno de los destinos de moda en el mundo. Lo invitamos a conocerlo. Su mar es color turquesa, pero no está en el sudeste asiático. Sus islas, ciudades medievales e historia reciente lo han transformado en uno de los principales destinos turísticos de Europa. Vamos a recorrer los callejones. Aquí comienza nuestro recorrido por Croacia y sus raíces con Chile. Por aquí nos acercamos. Bienvenidos a la ciudad de Split. Mi nombre es Nicole y soy la guía de aquí de la ciudad de Split. Mi familia, bueno, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, son casi todos croatas. Y entonces siempre hemos tenido contacto con la familia y durante la guerra también. Bueno, ahora estamos llegando a las salas principales
Y siempre, desde chica, siempre escuchaba Croacia, Croacia, que esto, que lo otro. Y como a los 13, 14 años ya fue como que mi decisión, dije, no, yo me tengo que ir a Croacia. Y por último, conocer a mi familia. Como ven, ya no queda absolutamente nada. Esto estaba lleno de construcciones que después ya durante los siglos se fueron cambiando. Me fui a Zagreb y allí, bueno, estuve estudiando el idioma, 2 años me costó, porque el idioma es difícil. En espacios así de grandes habían 20 casas. Un muro por aquí, otra pieza arriba, otra pieza abajo, que a mí jamás en la vida se me ocurrió estudiar para guía. Una pregunta, qué habladora, ¿no? Encontrar chilenos en este país no es una misión compleja. Se estima que unos 250.000 chilenos son descendientes de croatas que emigraron durante las distintas guerras del siglo XIX y XX. Ahora muchos de ellos, como Nicole, han regresado para retomar sus raíces. Simplemente no va y es algo más fuerte que tú. No tengo una razón exacta de decir, sí, yo me fui por esto, no, sino que fue algo más fuerte que me dijo, sí, tenés que irte. Croacia destaca por la diversidad de su oferta turística, desde el casco histórico de su capital, Zagreb, pasando por la enorme reserva natural de Plitvice, la espectacular ciudad amurallada de Dubrovnik y las paradisíacas islas de Brač y Bar, que se encuentran justo frente a Split, el lugar donde nos recibe Nicole. Split es ideal para descansar y para andar con niños. También hay fiesta por todas partes. El mar es como, no sé, como un lago para bañarte. Hay mucha cultura también, imagínate que estamos hablando aquí de griegos, de romanos. Split, al igual que muchas ciudades croatas, pasó por dominio romano, veneciano, austrohúngaro, francés e incluso otomano. Está ubicada en pleno mar Adriático frente a la costa de Italia. Hoy el turismo es clave en su economía. Tienes como un conjunto de muchas cosas que es bueno para el turismo. Y eso, como te digo, recién se está empezando a descubrir aquí en Croacia. La calidad de vida que uno tiene aquí, quizás en plata no es que es súper rico, pero la calidad de vida es súper buena. Vivo muy tranquila. Miren a dónde estamos, no es un crucero, es un ferry que nos va a llevar a recorrer las islas que están alrededor de Split. A solo 1 hora de Split, la isla de Brač es uno de los principales destinos de quienes llegan a esta ciudad. Es posible ir por el día o también se puede alojar ahí. Llegamos a Supetar, un pequeño pueblo en la isla de Brač. Vamos a recorrer un rato, pero después tenemos que seguir porque hay que tomar un bus hacia el otro lado de la isla para conocer las playas de este lugar. Hemos llegado hasta la playa de Bol, ya se empieza a ver desde acá, desde la altura, lo transparente del agua para este sector. Lo podemos grabar mucho porque está el lado del sector nudista, pero para allá está esta playa que se puede ver un poco desde acá ya. Un poco más lejos está la opción más lujosa, un destino al que muchos no llegan en ferry, sino en yate. Esta es la isla de Bar, es un lugar exclusivo. Vienen muchos visitantes desde Italia y otros lugares acá cercanos y es considerada la isla más bonita de Croacia. Y lo que más llama la atención es su casco histórico que está muy bien mantenido y el color de sus aguas que están a la vista. Vamos a conocerlo. Durante la época de Yugoslavia, Bar era un destino oculto en el Adriático. Su existencia se hizo conocida a partir de los años 90. Tuvieron que pasar muchos años para poder descubrir este lugar porque antes era el secreto mejor guardado de los italianos. Ellos solo sabían que estaba este lugar. Ahora, después de la independencia, muchas personas pueden conocer, como nosotros, este paraíso. La
La historia reciente de Croacia ha estado marcada por los enfrentamientos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial generaron oleada de migraciones que continuaron con los exilios tras el triunfo del comunismo y la incorporación de Croacia a Yugoslavia a fines de los años 40. Muchos de ellos llegaron hasta Chile. Mi nombre es Dragica Vukelic. Estoy viviendo aquí en Zagreb hace ya 3 meses. Mi padre nació en Lika, acá en Croacia. Y él a los 18 años tuvo que participar en la Segunda Guerra Mundial, luchando por la independencia de Croacia. Él estuvo en un campo de concentración en Esterwegen, en Alemania, casi 3 años. Y después de Italia llegó a Chile, en el año 1949. Mi padre llegó directamente a Santiago de Chile, Valparaíso, Santiago, a vivir en el Estadio Nacional. Ahí el gobierno les instaló camas a todos los refugiados. Desde pequeña, Dragica escuchó el testimonio de su padre y hace algunos años decidió escribir un libro con su historia. Yo diría que uno de los pocos de esta migración política que habló y contó todo lo que le ocurrió, porque la mayoría no contó nada. La guerra volvió a tierras croatas tras su declaración de independencia de Yugoslavia en 1991. Sus ex aliados iniciaron una ofensiva que se extendió hasta 1995. Cuéntame un poquito de esta plaza. Durante el tiempo de Yugoslavia se llamó Plaza de la República, pero una vez que se independizó Croacia, volvió el caballo donde está el Josip Ban Jelačić y volvió a ser la Plaza del Ban. Aquí estamos en Gornji Grad, la parte alta de la ciudad, y esto que tenemos aquí a la espalda es la iglesia Svetoga Marka, la iglesia San Marcos. Qué lindo el techo. Es maravilloso, es del siglo XI. A mediados de 2017, Dragica se mudó a la capital, Zagreb, gracias a una beca que entrega el Estado a los hijos de migrantes en el extranjero. La misma beca que utilizó antes Nicole. Ahora estas chilenas croatas son testigos del proceso posguerra que vive este país. Fue como un choque igual para los croatas, que recién saliendo de una guerra donde la gente, a veces no tenía ni agua, ni luz, ni nada, y después de, no sé, de 10 años te viene una cantidad de turistas, ¿me entiendes? La gente yo creo que está como una pena interior todavía. Mis primos estuvieron también en esta guerra de independencia. Tengo un primo inválido con esta última guerra. Ha sido como bien duro porque yo digo, mis tías, las hermanas de mi padre, vivieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial con mi papá, exiliado. Mi tío lo asesinaron los serbios en la guerra de un balazo en la cabeza y después tuvieron que ver a sus hijos en la guerra, inválidos también. Entonces tenemos una historia bien triste. Pero, a pesar de todo, nos confiesan que el reencuentro con sus raíces ha sido enriquecedor. Y cada vez hay más gente interesada porque es bonito y los que viven esa experiencia la viven realmente intensamente. Mi hijo la vivió, aprendió a hablar croata, así que yo feliz. Hoy Croacia crece con optimismo. Su proceso de apertura, incluyendo su ingreso a la Unión Europea, ha atraído a millones de visitantes que cada año llegan a descubrir este joven país. Llegamos por fin a uno de los lugares que más teníamos ganas de venir. Miren el color del agua. Y miren este lugar, es una de las reservas naturales más lindas de Europa. Nosotros les vamos a contar cómo llegar acá, pero antes vamos a recorrer un poquito para que ustedes se hagan una idea de por qué es uno de los puntos más visitados de este país. La Reserva Nacional de Plitvice está compuesta por 16 lagos interconectados que destacan por su inusual color. Se puede llegar en bus o en auto, venir por el día o alojar en uno de los pueblos cercanos. Ahora que paró de llover, vamos a aprovechar de hablar del color del agua, que es una de las cosas más llamativas y lindas de este lugar. Dan ganas de tirarse un buen chapuzón, pero no se puede. Está estrictamente prohibido por una razón súper simple. El agua no es realmente de color turquesa, sino que lo que le da ese color es la combinación del reflejo de la luz con lo que hay en el fondo, los minerales y los sedimentos. Eso significa que si la gente se tirara a nadar, lo destruiría inmediatamente y no tendríamos este color maravilloso ni estos lagos que estamos disfrutando ahora.
Hasta ahora ha resultado súper fácil recorrer este parque porque está todo súper bien acondicionado, los caminos súper delimitados. De hecho, hay mucha gente de la tercera edad y papás con niños. El trayecto más corto dura unas 2 horas y hay uno que dura hasta 8, pero incluso hay unos barcos de acercamiento de un punto hacia otro y también buses que hacen mucho más fácil poder recorrer todo este lugar. La última parada será al sur de este país. Llegamos hasta la denominada Perla del Adriático. Dejamos para el final el principal destino turístico de todo Croacia, una ciudad que hace algunos siglos atrás compitió de igual a igual por el comercio marítimo con los amalfitanos y los venecianos. Si nunca ha escuchado hablar de Ragusa, hoy conocido como Dubrovnik, todavía está a tiempo de conocer su historia porque la ciudad está intacta. Vamos a recorrer los callejones. Acá además vive gente, está la ropa tendida, hay un colegio más allá. ¿Vamos a comprar el ticket para la muralla? El casco histórico de Dubrovnik contiene una de las ciudades amuralladas mejor preservadas de Europa, a pesar de que algunas fueron construidas hace más de 800 años. Una de las razones de por qué la ciudad está en tan buen estado, no solamente porque ha sido muy bien cuidada, sino que además muchos de estos edificios han sido totalmente reconstruidos. Durante la disolución de la ex Yugoslavia, cuando Croacia decidió optar por su independencia, fue bombardeada y sitiada por los serbios y también los montenegrinos. Esta casa, por ejemplo, fue casi totalmente destruida y hoy día está intacta nuevamente para que la podamos ver. Hollywood también ha sido importante en el crecimiento del turismo en Dubrovnik. La segunda razón para visitar esta ciudad es para los fanáticos de las películas. Se han grabado cerca de 32, una de ellas es Star Wars, la última, y la más famosa es The Games of Thrones. De hecho, esta escalera se usó para grabar la caminata de la vergüenza, por eso es usual ver mucha gente tomándose fotos y recreando esa escena. Acá se grabó una de las escenas de Star Wars. De hecho, a estos ventanales les pusieron una luz LED y se veía todo bien galáctico. El final perfecto para 10 días en Croacia, un pueblo histórico en un país joven que recibe a los chilenos con los brazos abiertos, tal como en el pasado fueron acogidos en Chile. Lo que viene no es nada de bonito, no. Eso sí, por contraste. Después de que una reportera fuera acosada en vivo, las periodistas deportivas de Brasil se unieron para exigir respeto. Sí, a través de un video que se hizo viral, piden terminar con las agresiones machistas que sufren habitualmente en su trabajo. Aunque se quedó sin palabras, trató de continuar con su trabajo como pudo. A la periodista deportiva brasilera Bruna Deltri le costó salir del shock después de haber sido acosada en vivo en plena previa del partido entre Vasco da Gama y Universidad de Chile. Una semana después del incidente, quiso ser parte de una campaña junto a otras de sus colegas, que al igual que ella están hartas de sufrir ese tipo de agresiones en un espacio dominado por hombres. Ya aconteceu con todas nós. Você tá vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado, Vasco vence o Corinthians? ¿No? El pasado fin de semana, 79.000 personas vieron este video en el mítico estadio Maracaná. Bajo el hashtag Déjala Trabajar, medio centenar de periodistas deportivas de Brasil hicieron un llamado para terminar con los besos y manoseos durante su trabajo, tanto dentro como fuera de los estadios.
Até quando? Isso não é normal. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar en paz. Esto no solo se da en Brasil. Hace 2 años, el portal estadounidense Just Not Sports concluyó que gran parte de los insultos que recibían iban dirigidos hacia mujeres. Hicieron participar a las periodistas deportivas Sarah Spain y Julie Di Caro de un video viral en el que un grupo de hombres les leyeron algunos de los comentarios más duros que otros han publicado contra ellas en las redes sociales. Espero que tu novio te golpee. Espero que Julie Di Caro sea la próxima víctima de Bill Cosby. No sé qué decir ante eso. Merecemos respeito. Respeito nos estádios, nas redações, nas ruas. Respeito de torcedores, colegas, chefes. Respeito de técnicos, jogadores e dirigentes. Esta última campaña en Brasil ha tenido buena recepción en un contexto donde cobran fuerza los llamados contra el acoso en diferentes ámbitos. Equipos de fútbol como el Flamengo, Botafogo o Gremio dieron su apoyo al video que ya suma más de 800.000 reproducciones y que traspasó las fronteras. 24 horas Deportes. Hola, ¿cómo les va? Hoy el deporte chileno ha recordado una jornada y un momento memorable. Cuando el 29 de marzo de 1998 en Crandon Park, en Key Biscayne, el Chino Ríos le dio una paliza a Andre Agassi y ganó Key Biscayne y número 1 del mundo. Tuvo 6 semanas como número 1. Hoy en las redes sociales se discutía cuál logro es más importante, si las medallas de Atenas o el número 1 del Chino Ríos o la Copa América del 2015, en fin, discusiones más o discusiones menos, hay algo que está claro. Este muchacho, el Chino Ríos, es el mejor tenista chileno de todos los tiempos, indiscutible. Eran las semanas de una zurda sobrenatural, del talentoso imbatible que acumulaba víctimas en Miami. Los alemanes Drickmann y Haas, Goran Ivanisevic, Thomas Enquist y Tim Henman caían ante el joven Ríos en el Masters, hasta llegar a la final. Ríos previamente gana el torneo de Indian Wells y en ese momento era el número 8 del mundo, o sea, en 3 semanas pasó de ser el número 8 del mundo al número 1. También era la época del fervor rojo. Por el fútbol y el tenis surgían nuevos cánticos. Key Biscayne se llenaba de chilenos. Conseguí una entrada acá, como tú puedes ver. Ya hemos estado gritando toda la semana, así que hoy no podemos dejar de hacerlo. Venimos muy sacrificados de Chile. Cuando volé, cuando me fui, el avión entero iba al partido del Chino. Y estaba el país pendiente. Realmente siempre se exagera con eso, pero en este caso yo creo que es verdad. Estaba todo Chile paralizado. Es que desde Santiago ese día realmente todo el país estuvo frente a un televisor. Expectación máxima a la espera del que podría ser el logro más importante del deporte chileno hasta ese momento. Ríos y el Kid de Las Vegas, Andre Agassi, frente a frente. Arrancaba la final en Crandon Park. Me tocó al lado el periodista de El Corriere della Sera de Italia. Yo le dije, hoy se enfrentan aquí 2 de los mejores tenistas del mundo. Discúlpeme, me dijo, pero Agassi al lado del Chino Ríos es un cargador de camino. Y pasó que el comienzo y el nivel del chino ese 29 de marzo fue sensacional, de una clase que sigue siendo recordada 2 décadas después. Contra Agassi en Miami, o sea, como decimos nosotros, le pintó la cara, una cosa que nunca vi algo igual, se sentía un tonto Agassi en la cancha. Para mí Maradona fue el Maradona del tenis, la forma de jugar, cómo jugaba,
era increíble las cosas que hacía dentro de la cancha. Could play incredible angles. I mean, he was moving so well, and he could play the ball, like take the ball so early on the rise and play angles. So he always had to be aware what's coming next. Los jugadores con más talento que ha habido en una pista. Marcelo Ríos fue un huracán caribeño en Florida. Así llegaría la explosión chilena en Miami. Yo estaba en la tribuna con Mario Kreuzberger y cuando ganó, la verdad que perdí el control de lo que estaba haciendo. Creo que tiene harto mérito no haber ganado un Grand Slam y haber sido número 1. Si hubiera ganado un Grand Slam quizás hubiera estado más tiempo número 1. Pero obviamente me encantaría haber ganado un Grand Slam, me encantaría haber ganado torneos que no gané. Cuando íbamos saliendo era una multitud, era como salir del Estadio Nacional después de un partido que clasifica a Chile para un Mundial de Fútbol. Así fue. ¡El número 1, vamos Chile! ¡Mucha alegría porque el chino es número 1 en el mundo! Le vamos a hacer una gran manifestación a Marcelo en la media de las Delicias, en la avenida Bernardo Higgins. ¡Viva los ríos y los chinos! ¡Gracias, chino! Acto seguido al título, las calles de todo el país se llenaron de bocinazos, gritos y festejos de la emergente marea roja. Todo Chile era seguidor del chino hace 20 años, cuando flameó la bandera nacional en lo más alto del tenis mundial. El día en que un chileno llegó al número 1, la mágica jornada en que el chino se convirtió en el mejor de todos. Y después de 20 años detrás del Nico Jarry, da la impresión que comienza a consolidarse Cristian Garín. Hoy ha logrado su segundo triunfo más importante en su carrera al derrotar al número 70 del mundo justo en la víspera de Copa Davis. Cristian Garín ganó al griego Tsitsipas 70 en el mundo por parciales de 7-6 y 7-5 y se metió en los cuartos de final del Challenger de Legocier. En la ronda de los 8 mejores, Garín tiene que jugar con el australiano John Patrick Smith, número 236. De esta manera llegaría a estar entre los 4 mejores del torneo. El triunfo de Garín es el segundo más importante de su carrera. El primero fue en el 2016 ganando al español Nicolás Almagro, que era 44 del mundo. De aquí, Garín se va a San Juan para jugar Copa Davis el primer fin de semana de abril, que transmite TVN, por supuesto. Y este jueves ha llegado a Chile el técnico de La Roja, Reinaldo Rueda, y los jugadores del medio local. El colombiano tuvo un buen debut al mando del equipo, ganó a Suecia, empató con Dinamarca y dijo que iba a seguir con los microciclos con los jugadores locales y que iba a preparar otro equipo mixto entre los de la generación dorada y los del recambio para los partidos de junio, cuando juegue seguramente con Serbia y con Polonia. Habló Rueda a la llegada al aeropuerto. Creo que un buen ejercicio, ese primer encuentro con el grupo, la receptividad de los jugadores, la gran disposición que tuvieron, el compromiso. Realizamos ya la proyección para abril, que tenemos creo que 9, 10 y 11 de abril el nuevo microciclo acá con los de la Liga Nacional y proyectar ya la convocatoria para el mes de mayo. Muy bien recibidos por los líderes, por los jugadores grandes.
y ellos muy motivados, ¿no? También de integrarse y de ser partícipes de este proceso. Entre rejas hablando Reinaldo Rueda. Nada que ver. Clásico de este sábado en el fútbol chileno, quizás el primero del campeonato. Colo-Colo recibe a Católica. El técnico Pablo Guede de Colo-Colo, castigado, verá el partido en su casa y seguramente usará el WhatsApp para comunicarse con el estadio. Mientras que Beñat San José, el técnico del puntero de Universidad Católica, dijo que él se dio cuenta que esta semana hubo intentos de espionaje en San Carlos de Apoquindo. Colo-Colo versus Universidad Católica, Guede versus Beñat. Para mí es un gran estratega. Juega mucho con eso y lo hace muy bien. Es un equipo que hay que destacar las individualidades en general de cada posición, pero también el global, ¿no? Porque creo que tienen también un técnico extraordinario. Son los protagonistas del primer clásico por los puntos del año y que se jugará el sábado a las 12:30 horas en el Monumental. Él es un gran entrenador, es joven, tiene muchas inquietudes y la verdad que para mí es uno de los entrenadores llamados a dirigir en Europa, porque para mí lo tiene todo. Elogios al trabajo del vasco, pero también el claro objetivo de ganar en casa, para así descontar puntos en la tabla. Colo-Colo está quinto con 10 unidades, a 8 del líder, la UC. Un equipo que de 6 partidos ganó los 6, yo no tocaría mucho, pero no creo que se venga a meter atrás. No creo, no va con las características del equipo que son. Guede no podrá estar en la banca por suspensión. No quiero venir. Se termina la suspicacia. ¿No vengo? No hay trampa, como dijeron. Un episodio que parecía cerrado, pero que tuvo una respuesta más al técnico Albo. No le gustó que Enrique Oces le dijera que debía moderar sus críticas al arbitraje. No se les puede decir nada a ellos, son intocables. Si los árbitros se vienen equivocando, yo dije que para mí la culpa era de Oces. ¿Qué tiene de malo en opinar eso? El argentino recién definirá la formación este viernes, al igual que Beñat, quien no quiere entregar pistas al rival e incluso denunció un intento de espionaje a sus prácticas de la semana. Nosotros también esta semana hemos tenido que tener el doble cuidado en eso, porque cuando es abierto, pero cuando es cerrado, y cuando ha sido cerrado, pues ha habido interés de algunas personas en querer verlo, que obviamente la información en los clásicos que se quiere saber quizá es más alta. Guede verá el clásico en su casa y Beñat quiere mantener el invicto, las dos caras de la moneda en la previa del duelo más atractivo de la séptima fecha. Johnny Herrera hizo un viaje de más de 24 horas. Aalborg, Ámsterdam, Ámsterdam, San Paulo, San Paulo, Santiago. Pero va a estar mañana en la nueva cancha de Audax Italiano, nueva cancha sintética, jugando el primer partido de la fecha. La U inicia en este día viernes un maratón de 10 partidos en 35 días. Ángel Guillermo Hoyos y una nueva conferencia, una relajada que pasa por diversos momentos, destacando cuando ríe junto a la prensa. Lo saluda uno a uno. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hoyos prepara a la U para el duelo de este viernes ante Audax Italiano, y para el técnico azul no es un viernes cualquiera, es Viernes Santo. Para mí todos los días son Viernes Santo. Los invito a que todos los días sea Viernes Santo. A los azules se le aproximan 35 días agotadores. Son 5 semanas que tendrán que jugar nada menos que 10 partidos entre el torneo local y la Copa Libertadores. La fatiga no te deja actuar y hace que realmente seas a veces o no puedas ni pensar. Días extenuantes donde se destacan encuentros con el mencionado Audax este viernes a las 18 horas. Luego Racing de Avellaneda por Copa Libertadores, ida y vuelta, lo mismo que los dos encuentros frente a Cruzeiro en Santiago y Belo Horizonte. El desgaste no es solamente físico, para mí el desgaste es emocional. Ante esta maratón de partidos, Hoyos ya comienza a planificar. De hecho, este viernes no jugarán ni Jambo Seyur ni David Pizarro. Ambos serán cuidados para el martes, cuando se midan con Racing. Los seleccionados vinieron, están
han trabajado. Seguramente Bose no vaya, pero Johnny está bien. Y lo de David hemos pensado para el martes. Semanas difíciles y cansadoras vendrán para Hoyos y la Universidad de Chile. 10 partidos en 35 días tendrán y no pueden dejar escapar demasiados puntos ni en el torneo nacional ni en la Copa Libertadores. Y durante esta jornada, Arturo Vidal ha tenido un intercambio de mensajes vía Twitter con el empresario Andrónico Luksic. Vidal ha invitado a Luksic a que apoye las escuelas de fútbol en los clubes de barrio. Y ha tenido una muy buena recepción de Andrónico Luksic, quien se ha mostrado dispuesto a apoyar al Rodelindo Román, el equipo de Arturo Vidal que este año ya juega en tercera división. En fin, hay todo un movimiento y un bonito encuentro, y es importante que los empresarios apoyen a los deportistas, porque Luksic no solo se va a inscribir en esta historia de las escuelas de fútbol, sino que también financia a una chica que está dando gran renombre internacional a Chile y que cuenta con escaso aporte. Hablamos de Barbarita Hernández, que es la campeona mundial de aguas gélidas. Ustedes sí. lo ubican. Ella también es apoyada por Luksic. Así que buenas noticias. Que la empresa privada apoya al deporte. Y lo interesante es que estas personas que son de alta figuración pública o alta posibilidad de recursos económicos, que vayan comprometiendo unos a otros, vayan haciendo esta cadena, ¿no? Sí, pues, ahora que Luksic, ¿recuerda cuando le compró los implementos a Tomás González? Ahora que Luksic le haga la invitación pública a otro y después así, y imagínate la red que armamos. Sí, estaría bueno. Bien, Pedro. Gracias. Que te vaya muy bien, gracias. Continuamos con otras informaciones. Llegó la fecha que muchos chilenos esperan, la siempre anhelada devolución de impuestos. La operación renta comienza este 1 de abril, pero viene cargada de novedades que muchos califican como complicaciones debido a los cambios introducidos justamente por la reforma tributaria. En esta tienda es septiembre todo el año. Por más de 6 décadas, la familia Catrón confecciona trajes típicos. Una pequeña empresa que, al igual que miles, se prepara para pagar los impuestos. Llegó abril y este año el proceso que comienza este domingo se complicó. Se ha vuelto complejo. Es un poco poner la carretilla delante de los bueyes. Pagar ya es difícil. Y es más difícil si los mecanismos para hacerlo son engorrosos. Por primera vez, la operación renta incorpora todas las transformaciones que introdujo la reforma tributaria del 2014, nuevas declaraciones y mecanismos que llevaron a los contadores a pedir ampliar los plazos. El plazo para que los contribuyentes ahora declaren su formulario 22 es el que ya señalamos y no se va a modificar ni tampoco se van a condonar multas respecto a atrasos en ese proceso. Modificaciones que tienen en la incertidumbre a 1,5 millones de empresas y más de 2 millones de personas que tienen que declarar. ¿Me va a fiscalizar el Servicio de Impuesto Interno por un error involuntario además o por consecuencia de esta reforma? ¿Y se habrá equivocado el contador? ¿Se habrá equivocado el asesor? Esta incertidumbre que se produce en el mercado es parte de las cosas que se deben resolver. Por eso el ministro de Hacienda ya anunció que simplificarán el sistema tributario y pidió a las exautoridades hacer el mea culpa. Tenemos un sistema enormemente complejo. ¿Dónde está la autocrítica de la responsabilidad que tiene una reforma tributaria en complejizar el sistema tributario chileno? Pero el Servicio de Impuestos Internos anunció que por primera vez pondrá a disposición automática autocorrecciones o rectificaciones para los contribuyentes más complicados. Vamos a ser muy flexibles en aquellos casos, como decía, en que los contribuyentes por error o por desconocimiento pudieron haber cometido errores. Y si usted está esperando la devolución de impuestos, si declara entre el 1 y 20 de abril y elige una transferencia electrónica, podrá recibir el dinero el 11 de mayo. Plazos que cambian a medida que pasan los días. Es importante que los contribuyentes no olviden de indicar el banco, el número de la cuenta y el tipo de cuenta para que el proceso sea expedito al momento de la devolución. La Operación Renta 2018 ya está en marcha. Con arraigo nacional y firma semanal quedó el capitán en retiro Leonardo Oces, investigado en el caso Huracán 2.
Por los delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público, fue formalizado el ex jefe de inteligencia de Malleco, el capitán Leonardo Oces, investigado por la presunta implantación de pruebas después del ataque incendiario a 29 camiones en un predio de San José de la Mariquina. En aquella ocasión, 8 comuneros fueron detenidos tras los datos arrojados por un software que al parecer no existiría. Oces quedó con arraigo nacional y firma semanal. La nueva audiencia quedó programada para el 9 de mayo, cuando entregará Oces nuevamente su testimonio en el llamado caso Huracán 2. Y esta es la mejor noticia que podría tener la billetera fiscal. Hablamos de los excedentes de Codelco. Estos, el año pasado, llegaron a los 2.885 mil millones de dólares, cifra que es 6 veces superior a lo alcanzado en 2016. El alto precio del cobre obviamente explica este despegue. Otro número llamativo tiene que ver con la producción de mineral, que llegó al 1.734.000 toneladas. Esta es, escuche bien, la segunda mayor producción anual de Codelco desde su creación en 1976. Mejora el precio del cobre, la producción, bajan los costos y sube también la productividad por trabajador. En promedio, cada persona que trabaja en Codelco produjo 48,5 toneladas de cobre en 2016, cifra que subió al año siguiente a 51,2 toneladas por persona. Buenas nuevas por donde se le mire. Terminan aquí las noticias de 24 Horas Central. Gracias por haberse informado junto a nosotros. Sigan TVN, un buen panorama. Sí, viene el tiempo, como siempre, y luego miren lo que tenemos para ustedes. Buenísima película, El curioso caso de Benjamin Button, con Brad Pitt y Kate Blanchett, excelentes actores. Un super bestseller para este jueves, previo a un fin de semana además muy largo. Que descanse, que lo pase muy bien. Chao. Buenas noches, gracias por venir.